Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Dios los bendiga. Gracias a Dios estamos aquí en nuestra reunión de este domingo, día importante. Es un día importante, 14 de febrero. ¿Saben por qué? Porque hoy es día de buscar al Señor. Gloria a Dios que hizo los cielos, la tierra, al Dios que es amor. Amén. Gloria a Dios. Él es el más grande que podemos buscar en este día y por eso lo venimos a hacer. Pues sean bienvenidos todos. Gracias, iglesia, Jesucristo gobierna. Gracias en las redes, los que nos siguen. Gloria a Dios, cada día nos están siguiendo más. Gracias a Dios, porque vamos a tener hoy un culto, una enseñanza de bendición. Hoy vamos a estar hablando de la oración, de las oraciones de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo mismo puso los fundamentos a su iglesia hace 2000 años. Y esos fundamentos que hemos estado estudiando, pues han sido siempre y serán atacados hasta que Cristo venga. A través de toda la historia de la iglesia, siempre han sido atacados los fundamentos de la iglesia. Y hoy vamos a estudiar el fundamento que es la oración. Amén. La oración en singular. Amén. Y la oración y las oraciones que dice ahí la palabra de Dios en plural. Gloria a Dios, porque la iglesia dice que su fundamento eran las oraciones. Ahorita vamos a verlo. Por las escrituras sabemos que ya nos ha tocado ser parte de esta última generación previa a que Cristo venga. Eso es bien importante. Gloria a Dios. Los que estábamos escuchando hace ratito la enseñanza acerca de cuando Jesús les pide a sus discípulos que pasen del otro lado y se levanta una gran tormenta y el Señor permite eso, y el Señor ahí a la cuarta vigilia pues viene en su rescate, ¿verdad? Pues nosotros y sabemos ahí lo que es la importancia de estar con el Señor, de buscar al Señor. Tenemos ese privilegio. Gloria a Dios, gracias a Dios. Hoy hay 4 fundamentos básicos que hemos estudiado, en los cuales perseveraba la primera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a recordar estos 4 fundamentos básicos que hemos estado estudiando, que están escritos ahí en Hechos capítulo 2, versículos 42 y 43. Gloria a Dios, gracias a Dios. Gloria a Dios. Hechos 2, 42, 43, ahí lo van a tener en sus pantallas, ahí lo van a poder ver. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en ¿qué? En las oraciones. Amén. Dice el versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Gloria a Dios. 4 fundamentos de la iglesia. Doctrina de los apóstoles. Ellos estaban basados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Gloria a Dios. Era la comunión entre hermanos, entre los que eran miembros de la congregación de la iglesia. Dice en el partimiento del pan, partían el pan, celebraban la cena del Señor. Gloria a Dios. Y dice, y en las oraciones. Y hoy vamos a estar hablando de este 4 fundamento, que son las oraciones. Amén. Recuerden, perseveraban, viene de la palabra proskartereo, que significa que eran constantes, continuamente estaban en las oraciones, eran asiduos, eran diligentes, persistentes, soportaban. Todos esos son sinónimos de la palabra perseverar. Gloria a Dios. Entonces, el domingo pasado hablamos del partimiento del pan, de tomar la cena del Señor, como lo hacía la primera iglesia. Lo hacían cada primer día de la semana, o sea, el domingo celebraban la cena del Señor. Pero hoy vamos a estar hablando del fundamento de las oraciones. ¿Por qué es tan importante la oración? Estábamos escuchando hace ratito a nuestra hermana hablar de la oración, porque es un fundamento básico. Amén. La oración personal, pero también la oración como iglesia. Amén. Como cuerpo de Cristo es fundamental. Quiero decirles que Satanás y sus demonios van a atacar siempre los fundamentos de la iglesia, y el que más ataca, y muy en especial,
y hace mucho énfasis, es en contra de la oración. Gloria a Dios. Siempre el enemigo, Satanás, sus demonios, siempre atacarán nuestras oraciones, nuestra vida de oración. Satanás no quiere que tú ores, no quiere que oremos, no le gusta, odia la oración, quiero decirles, odia la oración. Satanás no quiere que tú ores, que oremos como iglesia, y siempre nos va a atacar, siempre va a atacar la oración. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que la oración es el canal de comunicación entre el hombre y Dios, entre el hombre y su creador. Gloria a Dios, entre el hombre y Jesucristo. Amén. Ese es el canal de comunicación, lo cual, bueno, y además el hombre redimido por Jesús. Nosotros tenemos esa oportunidad de venir delante del Señor por medio de la oración, porque Cristo nos redimió de nuestros pecados. Si no, no tendríamos esa oportunidad. Satanás y sus demonios, este ángel, este querubín caído, no tuvo ese beneficio del perdón. No hubo perdón. Cuando él se rebeló y se llevó a la tercera parte de los ángeles, no tuvo la oportunidad, Dios no les dio la oportunidad de ser redimido, pero al hombre sí le dio la oportunidad. Podemos pensar de muchas maneras por qué Dios no le habrá dado la oportunidad al Señor, a Jesús, perdón, a Satanás, no le dio la oportunidad de ser redimido. Puede ser por muchas razones. Una de esas razones, yo pudiera pensar, es que este querubín estaba en la misma presencia del Señor, en comparación del hombre. El hombre estaba, pues sí estaba, había sido creado a imagen y semejanza del Señor, pero no estaba allá el hombre estaba aquí en la tierra, fue creado aquí en la tierra, fue creado del polvo. Pero este ángel querubín fue creado ahí en delante de la misma presencia del Creador. Gloria a Dios. O sea, y el Señor no le dio el beneficio. Por eso odia Satanás, odia que oremos. Esto quiero que lo entendamos. Ahí escribió el apóstol Juan ahí en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. O sea, siempre vamos a tener una lucha, y la mayor lucha, quiero decirles, es en nuestra vida de oración. Gloria a Dios. Si vamos entendiendo esto, el diablo no quiere que tú ores, no quiere que tú ores, a él le disgusta mucho, no le gusta, odia que tú ores, y va a hacer todo lo posible precisamente para que tú no ores, para que la iglesia no ore, porque si no hay oración, si no hay vida de oración, pues hay muerte espiritual. Estamos muertos espiritualmente cuando no oramos. Gloria a Dios. ¿Sí entendemos esto? Recordemos que en este libro de los Hechos estamos leyendo esta primera cita. El libro de los Hechos fue un libro, o es un libro de transición, un libro de cambio, un libro de transformación. El libro de los Hechos habla del establecimiento de la iglesia de Jesucristo, que fue iniciada la iglesia de Jesús por Jesús mismo y por sus 12 apóstoles, que cabe mencionar, hemos visto, pues todos eran judíos. Jesús mismo era judío. Él le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos, y sí, precisamente. Gloria a Dios. Jesús fue descendiente directo del rey David, dando así cumplimiento a otra de las más de 300 profecías que hay en la palabra, en el Antiguo Testamento, que hablaban del nacimiento del Mesías Jesucristo. Gloria a Dios, que iba a ser descendiente del rey David, y que él se iba a levantar como rey por la eternidad. Amén. Y nuestro Señor Jesús, posterior a que él muere en la cruz y resucita, él en un principio había venido solamente por la salvación de su pueblo Israel, pero al momento de que él muere en la cruz, que es rechazado por el pueblo de Israel, muere en una cruz y resucita, el Señor abre el espectro e incluye
en la salvación no solamente al pueblo de Israel, a los judíos, Él incluye a todos los gentiles. Gloria a Dios, todos los que no somos gentiles, perdón, todos los que no somos judíos y que somos gentiles, de toda tribu, lengua, nación, fue abierta la salvación por medio de que se acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador y caminen con Él y sean llenos o seamos llenados del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, estoy explicando cómo el libro de los Hechos es un parteaguas, hace una diferencia entre lo que era el pueblo de Israel y lo que es ahora la iglesia de Cristo. Esto es bien importante que lo entendamos, porque tiene que ver mucho también con la oración, porque dice que la iglesia, la primera iglesia, estaba fundamentada en las oraciones. Amén. El libro de los Hechos fue escrito por el médico Lucas, y el médico Lucas fue el único gentil, bueno, además escribió el Evangelio de Lucas, fue el único gentil no considerado como judío que escribió uno de los 4 evangelios y además escribió el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Y él no es el único de todos los escritores del Nuevo Testamento que no fue judío. Gloria a Dios. Y que le tocó escribir el libro de los Hechos. Entonces, esto también nos habla de ese parteaguas entre el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un rompimiento entre el pueblo de Israel que rechaza a Jesús y la iglesia naciente que nace ahí en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Dice la palabra, más adelante el apóstol Pablo escribió que el Señor de los 2 pueblos, de los judíos convertidos y de la iglesia, hizo un solo pueblo, que es el pueblo de Jesús, el pueblo de Cristo. Gloria a Dios. Dice ahí Efesios capítulo 2 versículos 13 y 14. No sé si tenemos esa, si no, se los leo. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de Israel y de los gentiles, Dios hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gloria a Dios. Jesús mismo, y con esto quiero que vayamos entendiendo este punto de esa separación. Jesús mismo enseñó a sus discípulos cómo debían de orar. El Señor hace el llamamiento a los 12 apóstoles y durante 3 años y medio les está enseñando y les enseña cómo debían de orar correctamente en esos 3 años. Es más, como todos eran judíos, ellos conocían la importancia de la oración. ¿Por qué la conocían? Pues porque eran judíos, tenían el judaísmo, tenían la religión judaica, conocían a Jehová, al Dios que hizo los cielos y la tierra, iban cada día de reposo allá afuera a la sinagoga o al templo a hacer oraciones. O sea, conocían la oración, el pueblo, los primeros cristianos, que todos eran judíos, los 12 apóstoles y todos los que siguieron a Jesús en ese momento, pero en especial vamos a hablar de los 12 apóstoles que son el fundamento de la iglesia. Todos ellos eran judíos y sabían que era importante orar. Gloria a Dios. Ellos habían aprendido que en la Torá, por ejemplo, que en los primeros 5 libros escritos por Moisés, pues ahí la importancia de la oración, de buscar a Dios en oración. Conocían también en los profetas, en el libro de los profetas, por ejemplo, conocían a lo que escribió el profeta Jeremías en Jeremías 33:3. Gloria a Dios, que creo que sí lo tenemos ahí, Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? El teléfono de Dios. Clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Ellos conocían la importancia como judíos de lo que es la oración. Amén.
conocían esta orden, porque miren, esto que el Señor le dice a Jeremías, pues es una orden, ¿no? No le dice, pues a ver si se te ocurre clamar a mí, no, dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Una orden que Dios mismo había dado a Jeremías en este caso, que por cierto Jeremías, pues quiero decirles que fue un profeta que no la tuvo nada fácil. Él sí tuvo que nadar contracorriente, remar contracorriente toda su vida. Fue terrible. Si cuando ustedes lean el libro del profeta Jeremías, van a ver todo lo que tuvo que pasar, que sufrir. Todo fue contracorriente, por eso le ponen dicen que es el profeta llorón. ¿Por qué? Porque todo tenía que ir todo estaba en su contra de este profeta. Tuvo que sufrirla de veras. Pero dice la palabra que Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, los 12 apóstoles conocían estas escrituras acerca de la oración. Pero cuando viene Jesús a sus vidas, para que estoy hablando de la diferencia entre lo que es el pueblo de Israel y lo que es la iglesia, cuando conocen ellos a Jesús, amén, al ver que Jesús tenía una vida intensa de oración, veían cómo oraba, como la escritura que leímos hace ratito, ahí en Mateo, cuando el Señor dice que los manda a sus discípulos a pasar del otro lado del mar, dice, y que el Señor se va a orar. Amén. Era ya tarde, primero despidió a todos los que había él alimentado, los despidió y después se fue a orar. Y después dice que fue hasta la cuarta vigilia, llegó caminando sobre las aguas, pero ya había pasado un tiempo de oración. Y ellos conocían que Jesús tenía una vida abundante de oración, una vida intensa de oración. Y como ellos conocían esto, cómo Jesús oraba y cómo Jesús clamaba y cómo Jesús buscaba a su Padre en oración, pues ellos, aunque conocían Jeremías 33:3 y conocían que en la Torá la importancia de la oración, un día uno de sus discípulos dice que vio que ellos veían cómo Jesús oraba y a uno de ellos se le ocurrió preguntar, Señor Jesús, enséñanos a orar. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que ellos no sabían orar? ¿Que no conocían Jeremías 33:3? ¿Que no conocían la ley? ¿Que no conocían Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico, donde habla de las oraciones que tenían que hacer? ¿No lo conocían? Sí lo conocían. Pero aún así ellos vieron algo diferente en Jesús, vieron su vida de oración y ellos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. O sea, se dieron cuenta que algo les faltaba, que algo les hacía falta en sus vidas y que era precisamente esa vida de oración, o que no estaban orando correctamente porque veían a Jesús, amén, haciendo grandes milagros. Decían, ay Señor, pues ¿cómo es que tú haces grandes milagros? Pues se dieron cuenta que el fundamento de esos milagros que Jesús hacía era precisamente por su vida de oración, por su vida de relación, de comunión que tenía entre él y su Padre. Amén. Los discípulos estaban maravillados de todo lo que Jesús hacía, cómo sanaba a enfermos, cómo resucitaba a muertos, cómo liberaba endemoniados, cómo enseñaba con sabiduría, amén. Le respondía a la gente con sabiduría, los tentaban. A Jesús venían y los mismos fariseos, los religiosos venían a tentarlo, Señor, y dinos, o sea, querían agarrarlo en alguna respuesta equivocada, pero el Señor siempre dio respuestas acertadas, basadas en la palabra, amén. Ellos estaban sorprendidos cómo caminaba sobre las aguas. Gloria a Dios. Ellos lo vieron caminar a Jesús sobre las aguas. Gloria a Dios. Vieron a Pedro, dice, vio eso y dijo, ay Señor, a ver, pues,
di la palabra y yo también quiero caminar sobre las aguas, quiero hacer ese milagro, ¿verdad? Pero dice que se baja Pedro y empieza bien y de repente, como decía nuestra hermana, se desenfoca y empieza a hundirse. Y estando tan cerca de Jesús ya se estaba hundiendo. Y a veces pasa eso en nuestra vida, que estamos muy cerca de Dios, pero a pesar de eso nos estamos hundiendo. Pilatos estuvo frente a Jesús y no supo y preguntó: ¿y qué es la verdad? Pues la verdad está enfrentito de ti, pero lo que pasa es que no la ves. Y a veces es eso, nos desenfocamos, pensamos que Dios está muy lejos de nuestras vidas y, como decía nuestra hermana, dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor. Y esto es fundamental. Dice que la primera iglesia estaba fundamentada en las oraciones. Ellos oraban sin cesar, oraban continuamente. Por eso es tan importante la oración. Pero los discípulos entendieron que no estaban orando correctamente, y por eso le dicen a Jesús en Lucas, eso está en Lucas 11:1, ese no lo tenemos ahí en la pantalla, pero si quieren búsquenlo ahí en su Biblia. Señor, le dice uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó, hablando de Juan el Bautista, a sus discípulos. Tú enséñanos a orar porque nos falta esto, tenemos que aprender a orar. Gloria a Dios. Supuestamente sabían orar. Amén. Por cierto, les digo, nunca vamos a aprender a cómo debemos orar, Gloria a Dios. La oración de veras necesitamos mucho tiempo de pasar delante del Señor para aprender a orar. Amén. Y aún así nunca vamos a acabar de cómo debemos de orar. Y eso es lo que tenían los discípulos. Supuestamente ya les habían enseñado grandes oraciones, yo creo, ¿no? Ahí en el templo, oían a los fariseos, a los rabinos hacer largas oraciones o repetir salmos, que son oraciones también. Y no es que esté mal, sí, está bien, pero aún así ellos decían: no, algo nos falta. Jesús, por favor, enséñanos a orar. Amén. Veían cómo Jesús acallaba tempestades, cambiaba el agua en vino. Amén. Veían cómo Jesús revelaba los misterios del reino de Dios. Jesús, por favor, enséñanos a orar. Gloria a Dios. Ellos entendieron que el fundamento de la vida de Jesús era su vida de oración, su relación que tenía con su Padre. Amén. Por eso le pidieron: Jesús, enséñanos a orar. No le pidieron a Jesús: ay, Señor, enséñanos a cambiar el agua en vino, ¿verdad? No le dijeron nunca, ¿verdad? Ay, Señor, enséñanos a caminar. Yo creo que Pedro, ¿no? Le haber dicho: Señor, ahora sí enséñame a caminar sobre el agua, ¿no? No, tampoco le dijeron eso. Señor, enséñanos a librar demonios, porque pues, ya ves, la regamos, no pudimos. Jesús mismo les dijo, dice, no pudieron por su falta de fe, porque dice, este género, dice, solo con oración y ayuno salen. O sea, les faltaba oración. Es más, yo les puedo decir que los discípulos, esos 3 años y medio, su vida de oración era nula. Empezaron a orar cuando Jesús muere y resucita. Gloria a Dios. Hay muchos cristianos que solamente empiezan a orar, ¿saben cuándo? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles. Pues ahí estaba Jesús, ¿no? Pues él hacía todo. ¿Sí? Jesús sanaba enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba a los muertos. Pues miren, cuando tenemos problemas, pues ahí está Jesús. ¿Sí? Cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, dice que el Señor se llevó a 3 de sus discípulos para que oraran con él y regresó. ¿Y qué estaban haciendo sus discípulos? Estaban dormidotes, de flojos. ¿Sí? ¿Cuándo empezaron a orar los discípulos? Cuando nace la iglesia, después de que Cristo muere y resucita. Ahí es cuando, y eso va a pasar en tu vida. Vas a aprender a orar cuando vengan situaciones difíciles, tempestades a tu vida. Ahí es cuando vas a empezar a doblar las rodillas. Y Dios a veces permite
Amén. Situaciones. Gloria a Dios, como la que comentaba nuestra hermana Marina hace ratito, lo que le pasó en la semana, gracias a su servidor. Amén. O sea que Dios me utilizó, ¿verdad? Hice una tontería, pero bueno, Dios me utilizó hasta en eso. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Dios utiliza todo, todo obra, dice la Escritura, para bien. Gloria a Dios, todo obra para bien. El Señor, enséñanos a orar. Le dijeron a Jesús. Miren, al comenzar la iglesia, los apóstoles para entonces ya conocían toda la enseñanza que Jesús les había dado con respecto a la oración. Amén. Ya habían convivido 3 años y medio con Él y era el momento de ponerla en práctica. Los discípulos conocieron de Jesús el lado negativo de la oración. Esto es cómo no se debe de orar. Y esto lo aprendieron cuando Jesús mismo hablaba en contra de las oraciones hipócritas que hacían los fariseos, los religiosos. Ahí aprendieron mucho de la oración. Amén. Los fariseos que enseñaban la ley al pueblo de Israel. Pero también, conocieron ese lado negativo de la oración, cómo no se debe de orar. Pero por el otro lado, también conocieron el lado positivo de la oración, cómo sí debemos de orar. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Yo creo que en este domingo no nos va a alcanzar el tiempo para terminar este tema de las oraciones, este fundamento, cuarto fundamento de la iglesia, que son las oraciones. No nos va a alcanzar el tiempo porque es un tema muy amplio. Amén. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Gloria a Dios. Ahí me avisas. Amén. Más o menos cuando tengamos unos 45, cuando vayamos a cumplir 45, 5 me avisas. Y ahí le vamos a parar. Pero vamos a aprender las cuestiones negativas de la oración y las cuestiones positivas de la oración. Cómo no se debe de orar, cómo sí se debe de orar. Y cómo es importante la oración. Y cómo el enemigo no quiere que ores. Él odia, va a hacer todo lo posible. Por eso cuando tú doblas las rodillas, empieza a suceder todo. Ladra el perro, llora el niño, tocan la puerta, te llaman por teléfono, te sientes triste, qué sé yo, miles de justificaciones para orar. Ay, no, pues yo prefiero ver la comedia en lugar de orar, sí, la venenovela, la telenovela, sí, yo prefiero ver eso que estar en un tiempo en oración. La carne nunca va a querer orar. Lo tienes que someter a tu carne. Para aprender a orar tenemos que someter a nuestra carne. Gloria a Dios. Es una guerra, contra Satanás, contra ti mismo. Gloria a Dios. Siempre va a ser esa guerra y el enemigo es muy astuto y va a hacer todo lo posible porque tú no ores. Porque sabe que si tú tienes una vida de oración, tú te vas a levantar. Gloria a Dios. Tú vas a tener una vida abundante en Cristo Jesús. Tú vas a tener una vida de victoria cuando tienes una vida de oración. Sin oración no hay bendición. Sin oración no hay unción. Amén. Sin oración no hay victoria. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Pues te va a dar todo lo posible, va a hacer todo lo posible porque no ores. Amén. Entonces, hoy vamos a comenzar por el lado negativo de las oraciones. Esto es, cómo no debemos orar de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Y después nos vamos a ir al lado de cómo sí debemos de orar. Cómo sí debemos de orar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y lo que el Espíritu Santo, que es el inspirador de todas las Escrituras, ¿verdad?, nos enseñó a cómo debemos orar, porque Él nos debe de enseñar. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, Jesús les dio el famoso Padre Nuestro, que es una oración modelo y básica.
Amén. Que veremos más adelante también. ¿Cuál es ese fundamento básico de la oración? ¿Cómo debemos? Ahí está, no hay más. O sea, el fundamento básico de la oración está en el Padre Nuestro. O sea, no es que Dios te vaya a escuchar porque repitas 30 veces el Padre Nuestro. Ahí Dios no te va a escuchar. Pero cuando tú entiendes que el Padre Nuestro es un modelo de oración que comienza con alabanza, con adoración, que la oración es para hacer la voluntad de Dios y no tu santa voluntad, por ejemplo. O sea, hay principios que tiene la oración que debemos aprender. Primero, ¿cómo no debemos orar? Vamos a Mateo 6:5. ¿Cómo no debemos de orar? Gloria a Dios. Vamos a leer en Mateo 6:5. Gloria a Dios. Ahí lo van a ver en sus pantallas. Dice así: Jesús mismo está enseñando a sus discípulos y les dice: y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Les digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué Jesús estaba enseñando aquí con respecto a cómo no se debe de orar? Bueno, pues no debemos orar religiosamente para quedar bien con los hombres, para que nos aplaudan los hombres. No debemos de orar hipócritamente. La palabra hipócritamente viene del griego hupócrites y significa simular. Hay gente que ora simulando, simular, actuar, ser un actor. O sea, cuando ores, aquí el Señor le está diciendo está enseñando a sus discípulos que no sean actores, simuladores. Orar hipócritamente es orar no haciéndolo con un corazón recto. Amén. Porque miren, actuar, eso es muy fácil. Yo he visto, por ejemplo, en películas cristianas, a reconocidos actores fingiendo ser cristianos, y miren que hasta uno se la cree y dicen, mira, pues sí, parece ser que es cristiano, pero están actuando, porque su vida, en lo real, en la realidad, su vida no es de un cristiano. Pero para el momento de actuar, dice, pues sí, mira, este es cristiano, qué buen actor, pero están actuando, ¿sí? Entonces, cuando oremos, no lo hagamos hipócritamente. Podemos engañar a los hombres, pero al único que no podemos engañar es a nuestro Dios. Jesús dijo que seríamos juzgados por las intenciones de nuestro corazón. Amén. Por las intenciones de nuestro corazón. Las oraciones que hagas pueden ser muy religiosas, muy bonitas, ¿verdad? Que parezcan sinceras, ¿sí? Pero si no son sinceras, si son con hipocresía, si son actuadas, no serán respondidas por Dios. Al contrario, esas oraciones serán juzgadas por Dios mismo. Jesús dijo, y cuando ores no seas como los hipócritas, no seas religioso. Y ahí la palabra dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué quiere decir esa palabra recompensa? Viene del griego mistos. Una recompensa es un pago, amén, un salario por un servicio. Pero esa recompensa puede ser buena o mala. En este caso, pues esa recompensa en este caso puede ser un castigo. Dice, ¿cuál es la recompensa? Dice, para ser vista por los hombres. Dice, no ores o hipócritamente. Dice, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Pues a lo mejor que la recompensa es que le aplaudan en los hombres y digan, mira, este es muy religioso. Dice que a los fariseos les gustaba orar en las esquinas de las calles para que todos pasaran y dijeran, mira, este sí es un fariseo muy religioso, muy santo, muy puro. Y así son los religiosos en el mundo, Supuestamente hacen largas oraciones y oran muy bonito, dice, pero su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. Su corazón está lejos. ¿Qué tan cerca está tu corazón del Señor? Ahí nos podemos hacer esa pregunta, amén, cuando oramos. O sea, no seamos hipócritas, no juegues, no actúes
a que eres cristiano. ¿Sí me explico? No actuemos a que somos buenos actores cristianos. Amén. Gloria a Dios. La segunda, vamos a la segunda. ¿Cómo no debemos orar? Mateo 6:7. Ya vimos que no hipócritamente, no religiosamente debemos orar. Mateo 6:7 dice: y cuando ores, o más bien, y orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles. Amén, que piensan que por su palabrería serían oídos. Aquí Jesús estaba en su papel todavía como un buen judío, conocía que los gentiles hacían muchas oraciones, muchos rezos. Dice: y ustedes cuando oren, pues no usen vanas repeticiones, ¿eh? No crean que usando muchas veces, repitiendo muchas veces las cosas, Dios te va a escuchar más que otros. O sea, aquí el Señor, nuestro Señor Jesús, nos estaba hablando en contra de los rezos religiosos, que los rezos religiosos no son bien vistos por el Señor. Dios no escucha vana palabrería religiosa, ni mística, ni mágica. Dios no escucha eso, ese tipo de oración. La palabra aquí, vana, dice: no uséis vanas repeticiones. La palabra vana significa vacía o inútil. O sea, son oraciones que son vacías e inútiles. Por lo tanto, Jesús nos advierte que la repetición inútil de frases en nuestras oraciones no ayudará a que sean escuchadas por el Señor. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que si repites el Padre Nuestro 20 veces, no por eso te va a escuchar más el Señor. No le vas a hacer manita de puerco al Señor si tu oración nada más es una oración en la cual estás haciendo repeticiones vanas. Amén. El uso de palabras o frases repetitivas como los rezos es una práctica, aquí Jesús dijo, pagana e idólatra, que utilizaban mucho los gentiles, que luego también fue incluida dentro de la iglesia cristiana cuando se fusionó con el paganismo romano en el siglo IV. Pues le metieron ahí todo lo que eran los rezos y órate 10 Padres Nuestros para que Dios te perdone. O sea, cuestiones que no tienen que ver con la palabra de Dios. El Señor no escucha oraciones religiosas ni que estemos repitiendo frases vanas. El Señor no nos va a escuchar. El Señor no quiere rezos, lo que Él quiere es una comunión íntima, un diálogo, una comunión. Gloria a Dios. Él lo que quiere es que nosotros le hablemos lo que está en nuestro corazón, que dialoguemos con Él. Un diálogo, el Señor quiere un diálogo de corazón a corazón con el hombre. Amén. Quiere un diálogo, y eso lo vamos a ver más adelante también como parte positiva de la oración, cómo es un diálogo la oración con el Señor. La tercera cuestión negativa es que oremos con orgullo. Orar con orgullo es orar con orgullo, es en ese sentido es algo negativo. Amén, en sentido negativo, porque el orgullo pues puede ser también positivo. Yo puedo decir, bueno, estoy orgulloso de que hice esto, hice aquello. Pero también el orgullo puede ser algo negativo. Alguna persona que tiene una mala actitud, que tiene soberbia, que no es humilde, eso es orgullo. Ese es el lado malo del orgullo. Amén. Jesús dijo en Lucas 18, Lucas 18, 9 al 14, dio una enseñanza de dos personas. Uno era un fariseo y otro era un publicano. Del fariseo y el publicano. Y dice Lucas 18, 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es una parábola del fariseo y del publicano. 2 hombres subieron
al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Amén. El fariseo era un religioso de la ley, judío, y el publicano era el cobrador de impuestos, que no eran bien queridos por los judíos, porque cobraban impuestos representando a los que los dominaban, que eran los romanos. Entonces, y aparte de que el impuesto que cobraban, pues ellos también se sacaban su lanita, o sea que no eran bien vistos los publicanos. Dice, el fariseo estaba en pie y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni soy como este publicano. Dijo, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba, dice, el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo oraba consigo mismo, dice ahí la palabra, no oraba con Dios, oraba consigo mismo. O sea, era una persona orgullosa, aunque supuestamente dice que estaba dirigiéndose a Dios, pero Jesús dijo no, él oraba consigo mismo, se autojustificaba, ¿sí? Oraba con orgullo, se justificaba a sí mismo. ¿Cómo se justificaba? Dice, pues haciendo más que lo que la ley pedía, ¿sí? Dice, ayuno 2 veces a la semana. La ley ni siquiera pedía que ayunaras 2 veces a la semana. Había momentos y fiestas rituales donde se tenía que ayunar, pero no dice ahí la ley que se tenía que ayunar 2 veces por semana. No era, él estaba supuestamente cumpliendo más de la ley. O sea, se estaba autojustificando a sí mismo, ¿sí? Y además, dice, menospreciaba a los demás. O sea, esa es una mala actitud, es como no debemos de orar, menospreciando a los demás, sintiéndonos muy espirituales, muy religiosos. Podemos caer en ese tipo de pecados, justificándonos a nosotros mismos, basándonos en la ley antes que en la gracia de Cristo. Amén. Nosotros estamos bajo el periodo de la gracia, ya no estamos bajo el periodo de la ley. Tener mucho cuidado con esto, como se enseña, ya les he enseñado todas las doctrinas falsas que se intrometen en la iglesia, que dicen, no, para buscar al Señor tienes que hablar en arameo y en hebreo, y tienes que dejarte la barba, y tienes que vestirte como judío, y tienes que hacer esto, el otro, circuncídate. O sea, vuélvete a la ley, ¿no? Pues miren, cumplía mucho con la ley, fariseo. Hacía más que la ley le pedía y no fue justificado. ¿Por qué? Porque el Señor dice que vio el publicano que no quería ni siquiera acercarse. Dice, o sea, de veras tenía pesar en su corazón, sabía que era pecador, decía, no quería ni voltear el rostro al cielo. Amén. Aquí más, haciendo énfasis más bien Jesús en el lado negativo de la oración, no orar para autojustificarnos, ni sentirnos muy espirituales, ni menospreciar a los demás. Eso no lo debemos de hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no debemos de orar? Gloria a Dios. Solamente les doy una de cómo sí debemos de orar, y con eso vamos a terminar. Nuestras oraciones deben de provenir de un corazón sincero, no hipócrita, no fingido. Deben ser en lo secreto. Amén. No para que te vean los demás. Si vienes tú, si solamente oras en el tiempo de la congregación para que los demás te vean, pues estás orando mal.
quieres decir que estás orando hipócritamente, porque la oración es a solas. Amén. No tan solo cuando vengas a la congregación. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Nosotros vemos que te vas ahí al monte en la tarde, en la madrugada, muy de mañana, y que estás orando al Padre, y tú solito. Señor, enséñanos a orar. Amén. O sea, ellos vieron eso en Jesús, se les antojó la vida de Jesús. Amén. Entonces, la oración es en lo secreto. Tú cuando oras, amén, hazlo en lo secreto. Vamos a leer Mateo 6:6 y con esto vamos a cerrar y vamos a hacer una conclusión. Dice Mateo 6:6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento o en tu recámara, cerrada la puerta donde nadie te está viendo, ora a tu Padre que está en secreto. Amén. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En qué? En público. Como decía nuestra hermana, se nota la vida de oración en la gente, se nota. Cuando tú oras, ves su vida, ves la vida de la persona y dices: ah, mira, sí, este sí ora. Por cómo habla, por cómo se comporta, por cómo busca a Dios. O sea, se ve que está, sí tiene una vida de oración en lo secreto. Y dice: y el Señor te recompensa, ¿qué? En público. Ahí está la recompensa. Pero tienes que orar, tenemos que orar en lo secreto. Amén. Y así es como la iglesia empezó el tiempo, su tiempo de oración. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar hablando en algunos domingos, varios domingos tal vez, de la oración, de cómo debe de orar la iglesia. Solamente concluyo diciendo que como la iglesia comenzó, así debe de terminar. La iglesia comenzó con oración, con oraciones. Estaban orando los 120 juntos cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y miren qué curioso que Jesús les dijo a sus discípulos, le dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Pero nunca les dijo Jesús: pero estén orando, No, ellos sabían que tenían que orar. Amén. Y cuando estaban orando, entonces bajó el Espíritu Santo. Sabían de la importancia de la oración. La oración en la iglesia es fundamental. Como iglesia tenemos que estar orando. Tienes que aprender a orar en lo personal, y como iglesia tenemos que estar orando para ser una iglesia de victoria, para estar saliendo victoriosamente, para estar remando juntos. Amén. Somos un cuerpo y tenemos que remar juntos. Es como los que compiten en las Olimpiadas, ¿verdad? Que andan ahí en sus canoas, tienen que estar remando juntos. No puede cada quien estar remando a destiempo o cuando ellos quieran, no, tienen que hacerlo juntos. Amén. Los grandes galeones romanos tenían un sistema, los esclavos tenían que estar remando al son de los tambores. Cuando se daba un tamborazo, remaban. Amén. Porque lo tenían que hacer al compás, lo tenían que hacer todos juntos, porque si no, imagínense, pues pobre barco se hundía. ¿Sí? Amén. Entonces Satanás y sus demonios son adversarios de Dios y de su iglesia y del pueblo de Dios en general, y siempre van a atacar nuestras oraciones. El diablo no quiere que ores, va a atacar tu vida de oración, y más en estos tiempos. Más los tiempos que estamos viviendo, los tiempos postreros previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que levantarnos otra vez en oración como oraba la primera iglesia. Estaban en oración. Vamos a ver más adelante cada cuándo oraba la iglesia. Prácticamente oraban todos los días. Amén. Vamos a ver dónde oraban. Gloria a Dios. Somos el remanente santo de esta última generación de la iglesia de Cristo, y tenemos que estar apegados precisamente a los fundamentos.
la sana doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Para ser la iglesia victoriosa de la última generación, debemos ser como la primera iglesia, una iglesia de oración, una iglesia que persevere en las oraciones. Tenemos que aprender a orar, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay muchos obstáculos, hay muchas formas que sí se debe de orar, hay muchas formas como no se debe de orar. ¿Para qué? También para que recibamos respuesta del Señor. Aprendamos a orar para recibir respuesta del Señor. Todo eso lo vamos a estar viendo en este tema de las oraciones. Amén. Entonces vamos a dar gracias al Señor. Oremos. Padre, queremos darte las gracias en este día. Gracias por la bendición de poder venir a tu casa, a este lugar, Señor, donde podemos orar como iglesia. Gracias, Señor, hemos orado unos por otros, Señor. Gracias que hemos pasado tiempo contigo, Señor, en oración, hablando de este tema de la oración, lo necesario, lo fundamental que es, Señor, que tu iglesia ore, que yo ore como cristiano, Señor. Gracias, Señor. Sin oración no hay poder, no hay unción, no hay bendición, Señor. Tenemos que aprender a orar, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias, levántanos como una iglesia, como un pueblo que ore, Señor, que clame a ti, Señor, sobre todo en estos últimos tiempos, Señor. Tú dijiste, Señor, enseñaste a través del profeta Jeremías, Señor, clama a mí y yo te responderé, Señor, clama. Tenemos que aprender a clamar a ti, Señor, para obtener las respuestas que buscamos, Señor. Gracias te damos, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Padre, al que esté cansado, Señor, te pedimos que le des fuerzas, que le des energía, Señor. Al que ha dejado de orar, levanta su vida de oración, Señor, que vuelva a reactivarse a través de las oraciones, Señor. Gracias te damos, Señor, a través de la comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, tú nos veniste a enseñar, gloria a Dios, esta bendición tan grande que es saber orar, Señor. Gracias, saber tener comunión con el Padre, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo, que a pesar de que somos débiles también, Señor, tú nos ayudas en nuestra oración, Señor. Nos haces fuertes. Gracias te damos, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios, gracias les damos a los que nos han acompañado en este día. Gracias ahí los que nos acompañaron en las redes. Dios los bendiga. Seguiremos con este tema de las oraciones. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Que tengan una bonita tarde y que recuerden la palabra especial que el Señor nos enseñó, Maranata, que significa Cristo viene pronto. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios.